videos son lo mismo, porque son pulsiones vitales, son eros y tánatos, son los mismos seres humanos donde sus deseos se colman en eros y tánatos, pero son lo mismo. O sea, ahí es donde yo quiero que empiecen a sentir como las diferencias. Es lo mismo, somos seres humanos. Y esos seres humanos tienen esas disposiciones vitales. Entonces, cuando yo veo que me dice el video, cuando empieza de la guerra, es el siglo donde más guerras han existido. Entonces nos hablan de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y usted empieza a hacer la historia de una cantidad de guerras donde se han perdido millones de seres humanos. Y en el otro vemos el video donde se muestra la ciudad, los seres humanos, pero hay un asunto muy particular, son los Juegos Olímpicos. Los Olímpicos, o sea, es una competencia. Entonces ahí es donde empiezo pues como a hacer más claro el camino. La consolidación del ser humano se da en términos del orden social, de la moral, eso es la cultura. Cuando nos consolidamos ya en términos de Homo sapiens sapiens, la primera construcción que se hace tiene que ver precisamente con este asunto. ¿Cómo es que nos vamos pues a poner unas normas y unas reglas para que todo marche bien? ¿Cómo es que vamos a hacer nosotros para que podamos entendernos? O sea, tiene que haber algo que se imponga en el asunto del tánatos y ha de ser el eros. Entonces comienzan las construcciones de la cultura. Eso es el primer inicio que el hombre tiene en términos históricos de controlar eso que se llama lo más natural que somos, la conducta animal. Esa construcción de cultura es un proceso de adaptación. Ahí es donde está el desarrollo y el progreso de una comunidad. Y entonces, ¿dónde se ve eso? Cuando empezamos a tener derechos y deberes, cuando surge la norma, cuando nos dicen cómo es que tenemos que pensar, hablar, sentir. O sea, todos esos referentes que se nombran cultura son procesos de adaptación del ser humano para poderse adaptar a unas condiciones que ya no pueden ser las más naturales, es decir, su condición animal. Ahí es donde comienza todo el proceso. ¿Dónde quedan entonces esos asuntos en términos de lo animal dentro de la cultura? En el ejercicio de la sexualidad y el poder. Hay muchos más, pero estos son los más, digamos, predominantes para estudiar desde el psicoanálisis, para apuntar desde allí a eso que nosotros somos como seres humanos. La sexualidad y el poder son condiciones humanas que podrían decirse descontrolan al hombre. Es decir, lo vuelven a acercar a su conducta animal, que es la más natural. ¿Qué significa eso? Tiene que haber un líder de la manada. Tiene que haber alguien que pueda decirle a los demás por dónde ir y qué hacer. Tiene que haber un macho alfa. Tiene que haber un macho alfa que permita hacer que en su manada las hembras posibiliten la continuidad de la especie. Y así es. Entonces hay unos condicionamientos que son los que empiezan a surgir dentro de la cultura para poder generar unos espacios de orden. ¿Por qué? Porque no todos los hombres pueden tener todas las mujeres, porque los otros machos alfa se van a enojar que le quiten la mujer que más les gusta. Entonces hay que poner un orden. ¿Sí? Hay que poner un orden en términos de lo social y en términos del poder, porque no todos pueden tener el control, así de simple. Entonces lo que estamos hablando es que unas representaciones culturales tienen que ser evidentes en torno al ejercicio de lo que somos nosotros más naturales y es ser animales. Porque si no, no habría la posibilidad de que nuestra especie, con esas pulsiones del eros y del tánatos, en ese Homo sapiens sapiens, pudiésemos nosotros sobrevivir. No sobreviviríamos. ¿Por qué? Porque surgiría entonces tánatos.
eso que llamamos entonces la posibilidad de controlar la sexualidad y el poder. ¿Hacia dónde va esto? Vamos entonces por unas preguntas, estas preguntas de esta afirmación. O sea, con base en esa afirmación donde yo digo que la sexualidad y el poder precisamente son las que tenemos que controlar, es que surgen películas como Pastorela. Es allí donde está pues como la incidencia de cómo nosotros vamos a empezar a entender más allá del contenido religioso y hacia allá más adelante para poder plantear un ejercicio de qué es lo que somos y cómo es que nos controlamos. Lo más natural que somos es hacer parte de la naturaleza, es nuestra condición de seres biológicos, de seres vivos, de hacer parte de la naturaleza en términos de lo animal. Eso no puede ser discutido. Pero entonces surge el Homo sapiens sapiens en una construcción simbólica de esa naturaleza en mundo y surge entonces todos los condicionamientos, los deberes y derechos para que esta sociedad no se acabe ella misma. ¿Por qué? Porque en términos de la sexualidad y el poder nos autodestruiríamos. Miren que ahí es donde está pues como el asunto. La respuesta es el carnaval. El carnaval. ¿Qué es lo que hace que el hombre no se autodestruya? La posibilidad de una construcción del eros. El eros en términos donde todos podamos volver, ¿sí?, a tener libertad, a tener la posibilidad de evadir los deberes y los derechos, la posibilidad donde la sexualidad y el poder se descontrolen y entonces podamos ser lo que somos. Una condición de libertad en torno al ejercicio de lo que queremos hacer y desear. Un carnaval va a ser entonces, desde tiempos míticos, la posibilidad de que Tánatos no estalle en términos de acabarse contra el otro, sino en términos de generar que esas pulsiones vitales surjan como lo que llamó después Freud, la catarsis. ¿Sí? Todo ser humano necesita catarsis. No es posible, ¿sí?, que siempre estemos sometidos en ese asunto de la sexualidad y el poder cuando eso es lo más natural que somos. Los carnavales míticos, ¿sí?, desde los griegos, desde los mismos, digamos desde culturas anteriores a los griegos, siempre habían depositado en el carnaval la posibilidad de que las personas desfogaran, se permitieran, porque haciéndolo inmediatamente pasaban al otro lado, a Eros, al control, sin imposiciones, ellos mismos. Todo ser humano, en la medida en que pasa por un asunto muy particular, que es el desfogue, para nosotros pueden ser las discotecas, la rumba, el partido de fútbol, y inmediatamente pasamos por ese descontrol, por ese desfogue, usted inmediatamente solo busca Eros, solo busca el orden. Entonces es bastante singular, eso es un ejercicio ya de la psicología, de la psiquiatría, de todas estas áreas, de la sociología también, cómo es que identifican esos descontroles, por ejemplo, de las masas. Desde ahí es que entonces se opta por el estudio, por ejemplo, de las barras bravas o de las masas. ¿Cómo es que encuentran ese punto común del desfogue, ese punto común de la pulsión del tánatos, y después de haber encontrado todos esos elementos se revierte el estadio y vuelven a estar bajo control? ¿Sí? Es muy... O sea, esos son, digamos, de las maneras como el hombre ha comprendido ese pulso vital. Y eso se observa, usted lo puede observar bajo cualquier mirada. Las guerras, los ímpetus de las guerras en términos del poder sobre el otro, cuando usted ve los líderes que gobiernan las guerras, lo que usted está observando allí es exactamente un macho alfa en términos de desfogue de poder sobre el otro. Y cuando pasa la guerra, pasa otro, inmediatamente viene el Estado, ¿sí?, de calma, el discurso se calma, se neutralizan todas las políticas, todos los elementos. O sea, digamos que hace parte pues como de una retícula, de una estructura que usted pudiese evidenciar.
Y ahí viene entonces todo el ejercicio de qué es eso de Eros y Tánatos, carnaval. ¿Sí?